acuerdan de esta canción, los más viejos? Digo, los jóvenes ni idea. ¿Los jóvenes también? Ella es joven y se acuerda. Mira, todos saben. Ahí está. Porque no lo seguimos escuchando porque el escándalo de Rafael, por lo menos de la canción, que no la escribió Rafael, por cierto, nos habla, bueno, de una relación amorosa pecaminosa, incluso dice que él va a seguir pecando y acá no corresponde, así que vamos a dejarlo solo en la parte del escándalo, porque hoy vamos a hablar de los 7 escándalos éticos de la humanidad. En realidad podríamos mencionar muchos más o muchos menos, según el criterio que cada uno ponga. Yo en este caso, como estuve estudiando un poquito a Kitzberg, Bernardo Kitzberg, no sé si ustedes lo han leído o algo, les traje alguna reseña sobre él. Es argentino, bonaerense, es un economista, sociólogo, contador público, profesor, escritor, consultor y asesor argentino, pensador reconocido sobre temas económicos, sociales, organizacionales. Es autor de 65 libros difundidos a nivel global, ha sido nombrado doctor honoris causa por más de 40 universidades de América Latina, de Europa, de Asia, y desde los años 70 también es considerado el padre o el fundador de la responsabilidad social corporativa. Este señor definió 7. Cada cual seguirá a su casa pensando si hay otros dilemas éticos o escándalos éticos de la humanidad. Así que, bueno, en cuanto a la guitarra, que la ven acá colgada en esto de predicantar, yo elegí, para que no se asusten, una serie de canciones más al principio, después vamos a seguir charlando de esto y al final un par más, ¿tá? Así que no se piensen que va a ser todo con la frecuencia del comienzo, porque se va a hacer si no sería como un concierto interminable. Y elegí algunas canciones en realidad populares, algunas de ellas mías, pero no necesariamente cristianas evangélicas, porque entiendo que las canciones como la poesía también nos hablan de nuestras realidades. Vamos entonces por las definiciones de Kitzberg, que nos habla de 7 escándalos éticos. El primero, es un escándalo, nos dice él, que en esta humanidad exista hambre, que exista pobreza. Y nos tira algunos datos. Dice que todos los avances actuales que tiene el planeta daría para que la Tierra produzca muchísimo alimento. Y entonces, ¿por qué hay hambre? ¿No? Eso, también hay un economista chileno, Premio Nobel de Economía Alternativa, que dice lo mismo. Dice, es repugnante que nos digan que no da para todos, cuando en realidad sí da para todos. Dice que la Tierra tiene capacidad para producir alimentos para 10 millones de personas. Y en la Tierra existen aproximadamente 10.000 millones. Bueno, yo anoté 10, se ve que anoté mal. Y en la Tierra hay 7 millones, anoté que hay 7.000. 7.000 millones. Ahí va, 10.000 millones y 7.000 millones. Igual nos sobra alimento, perfecto. Ahí va. La cuenta igual nos da favor, perfecto. Entonces, con esta cuenta existiría alimentación para todos. ¿Por qué entonces dice que hay 1.200 millones de personas que padecen hambre severa, lo que da la cuenta de 1 cada 7 personas? ¿Y por qué mueren 8.200.000 niños por año por esta causa? Hace un tiempo atrás, un autor de canciones muy lindo, muy prolífero, del cancionero latinoamericano que se llama Armando Tejada Gómez, escribió una canción que se llama Canción para un niño en la calle. Y creo que nos interpela como sociedad para pensar en esta situación, ¿no? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. ¿Quieres que baje un poquito? ¿Ah?
Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando el diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada, una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en las calles y multitud de niños que crecen en las calles. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Yo no sé si ustedes pensaron en alguien cuando yo canté esta canción, en alguien que han visto, capaz que practicando la mendicidad. Decíamos que Uruguay es una de las cosas que no perdona mucho ver la infancia en la calle. Sin embargo, sobre todo los que trabajamos en el área social, y acá somos unos cuantos, hemos visto varias situaciones que no queremos ver, ¿no? En las calles, en los barrios, en las esquinas. En Uruguay, ustedes saben que hace poquito fue el censo, da unos 3.400.000 habitantes, y hay aproximadamente 157.000 niños, niñas y adolescentes viviendo por debajo de la línea de pobreza. Una de las grandes preocupaciones es justamente la pobreza en la infancia. Entre ellos, dice un artículo del País de hace unos meses, 30.000 lo hacen en condiciones de emergencia habitacional, como por ejemplo, menciona el artículo del País, en el asentamiento Felipe Cardoso. Y ahí nos toca de cerca, porque varios acá, allá Cristian, Fernando, Karina, yo y bueno, y otros compañeros que no están acá, estamos trabajando ahí, no en el asentamiento, pero enfrente y con gente que vive en el asentamiento.
Así que con quienes nosotros trabajamos, que son adultos, que están allí en la basura, clasificando, en realidad han sido niños del asentamiento. Gurises que se criaron ahí, revolviendo en las montañas de Felipe Cardós. No sé si acá hay gente que no conoce Felipe Cardós, la zona donde tiran la basura de Montevideo. Estamos bastante cerca, pero a lo mejor nunca alguien pasó por ahí. Es una zona que la gente no conoce habitualmente, ¿no? Termina nuestra cosa, siempre digo, cuando tiramos la bolsita ahí en el contenedor, pero bueno, la basura sigue su viaje y hay unas montañas verdes, se ven muy lindas en realidad, pero que son todas de basura. Y yo hace poquito le hice una canción inspirada en un clasificador de ahí con los que trabajamos, pero en realidad es para todos ellos, solo que tomé la imagen de uno porque es uno que parece muy tierno. Se lo mostraba esta canción a una amiga y dice, debe ser muy especial esa persona para que veas todas esas cosas en él. Y hoy sí, ¿no? Si yo le pregunto a Fernando o a Cristian, que lo conocen, cómo es Lucas en una palabra, ¿cómo lo describirían? Un viejo tierno, ¿vos? No te escuché, ¿qué? Tierno y guerrero, sí, peleándole a la vida, ¿no? Así que bueno, hice esta cancioncita a ver qué les parece, que nos trae a nivel teológico, pensando en la pobreza y pensando en lo que Dios nos dice. Ahora nos vamos a meter en un ratito un poquito más en lo que la Biblia nos cuenta, pensando en que también son imagen de Dios. Creo que es el concepto teológico en la canción más fuerte, cuando Dios nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. No se refiere solo a los que nos podemos dar el baño y perfumar, ¿no? Creo que todos fuimos creados a su imagen y semejanza y nos cuesta, nos hace ruido cuando vemos a alguien tan deteriorado. Pero bueno, justamente está en nosotros buscar que se dignifique esa persona, ¿no? Me parece ver unos ojos que guardan la ternura, escondido en las arrugas y los golpes de la vida, una mágica galera es su guarida. Me parece ver unas manos que derrotas no acarician, buscadores de tesoros olvidados, como los espigadores de este mundo y del mercado. Son los habitantes de las montañas que creamos, son los excluidos, los que nos vemos, los olvidados. Santa del Dios eterno que nos ha creado, son los invitados de un nuevo mundo tan esperado. Me parece ver que los otros siquiera han mirado, ni siquiera han mirado. Se confunde entre el olor y la basura, el valor del ser humano, Me parece ver que los grandes miran para otro lado, Sino cómo explicamos que hace años se repite el escenario de este mundo tan precario. Son los habitantes de las montañas que creamos, son los excluidos, los que no vemos, los olvidados, son imagen santa del Dios eterno que los ha creado. Invitados de un mundo nuevo tan esperado. Me parece ver unos ojos que guardan la ternura, Y
Y el problema no es que no haya, dijimos, producción. ¿Por qué hay gente como Lucas y sus compañeros que tienen que comer de la basura? El problema es el acceso, ¿no?, a eso que se produce en la tierra. América Latina es un ejemplo dramático de la falta de acceso de muchas personas a esos recursos. Porque en América Latina se producen alimentos para 3 veces la población que tenemos. Se podrían alimentar 1.800 millones de personas, pero el 17% de todos los chicos latinos están desnutridos por la desigualdad, porque conviven la escasez y la lujuria, el exceso, ¿no? El exceso y la escasez están conviviendo. Y acá voy a cerrar esta partecita de las 3 canciones que les mencioné con otra canción mía que habla de eso, de esa viveza, avaricia. Viveza es un mal decir, una avaricia que hace que el ser humano no comparta los alimentos. Yo me vi muy impactada cuando una vez en la radio, bueno, siempre estoy estudiando materiales para la radio y veo cómo existía esto de las patentes de las semillas, ¿no? Cómo hay corporaciones que hacen alguna modificación genética, patentan una semilla y después si vos, así sea el pajarito, ya pasó, ¿no?, que lleva la semilla de un lado a otro, germina en tu casa, si es de esa semilla, le tenés que pagar a la empresa. Y eso es como adueñarse de la alimentación mundial, es muy bravo, porque ahí el dueño de los alimentos puede hacer lo que quiera con eso. Entonces ahí nació esta canción que se llama Guardianes de lo Creado. Cultivo una rosa blanca, decía el poeta enamorado, con manos en el arado cultivan pueblos marginados, cultivan los campesinos con sudor en frente y mano, las grandes corporaciones cultivan cuentas en sus bancos, no se patentan sueños humanos ni el alimento de mis hermanos. Cultiven más rosas blancas y más enamorados, compartamos el arado de los pueblos, mis hermanos, hagámonos campesinos con fuerza de nuestras manos, unidos seremos grandes, guardianes de lo creado, que todos los defensores plantados por el tirano germinen con nuevas fuerzas en suelo americano. Cierra tu puño, guarda tus granos, abre tu mano con los hermanos. Y la invitación es esa, ¿no?, a ser guardianes de lo que Dios nos dio, guardianes del alimento para todos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la injusticia y la corrupción, como veíamos acá? La Biblia nos habla, por ejemplo, en el libro de Malaquías, nos pinta un escenario de corrupción. Era el pueblo de Israel, en realidad, que ya había vuelto de Babilonia. ¿Se acuerdan cuando reconstruye el templo, digamos, que Nehemías hace todo el llamado para reconstruir Jerusalén, y allí se habían instalado, pero lejos de instalarse en una sociedad de paz, empieza todo lo que es la injusticia, la pobreza y la corrupción. Y entonces en Malaquías hay una serie de diálogos que se dejan ver entre Dios y el pueblo. Dios, por un lado, les quiere decir que los ama, les expresa su amor incondicional, pero el pueblo no deja de quejarse. Y pensaba en nuestra situación de esta sociedad que tiene tantos elementos de corrupción, como hoy nos quejamos siempre y queremos más y más y más. Y esa ambición es lo que nos lleva de alguna manera a ser corruptos. Algunos con posibilidades de poder, a ser corruptos en sus posiciones,
y a los que tenemos esta vida sencilla, quizás sin posiciones de poder, igualmente queriendo más y más. Algunos se endeudan personalmente, otros, no sé, diferentes cosas que nos hacen estar pendientes de eso que queremos saciar y que no logramos saciar. En Malaquías también Dios cuestiona la corrupción en el templo. En ese entonces había ofrendas impuras, le llevaban, ¿se acuerdan que siempre había indicaciones de llevar el mejor cabrito, el mejor no sé qué? Bueno, le llevaban cosas que no estaban preparadas para Dios. Y también había un cuestionamiento de Dios al liderazgo corrupto allí entre medio del pueblo. Pensaba en nuestra sociedad corrupta de hoy si también nuestras ofrendas a Dios son impuras. Y cada uno puede hacer como un escaneo, ¿no? Y decir, bueno, lo que doy a Dios, ¿no? Es lo que me sobra del tiempo, lo que me sobra de mis bienes, lo que me sobra. Nosotros acá que tenemos 2x3 las ventas económicas, me acuerdo cuando en algunas oportunidades se organizaban ventas económicas en reducto y había gente que mandaba cosas realmente vergonzosas, ¿no? Cepillo de dientes usado, me quieren decir para qué, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Lavo mi conciencia? ¿Por qué dando esto que me sobra? ¿O es porque me queda lejos la volqueta? No sé, algo de eso. Pero digo, ¿qué le damos cuando digo a Dios, también digo a los demás cuando lo hacemos en nombre de Dios, ¿no? ¿Es lo que nos sobra? ¿Es lo que hay? ¿O realmente damos lo mejor de nosotros? ¿Qué damos de nuestro tiempo? ¿Damos un ratito que nos sobra o damos realmente un tiempo valioso que lo separamos para estar con Dios? El liderazgo también está en cuestionamiento en nuestro tiempo, el liderazgo religioso, ¿no? Líderes que se la han creído, digamos, ¿no? para decirlo en términos de nuestro tiempo, que se creen poderosos porque son el pastor, la pastora, los obispos, no sé, no quiero caer solo en los evangélicos, ¿no? Pero bueno, los curas, no sé, el poder en realidad atraviesa a todos, así que cualquier liderazgo religioso puede estar corrompido por esas ansias de poder, o también por ansias de tener más y más dinero, ¿no? Como pasaba acá en esta sociedad que describe Malaquías, en las cuales les cobraban por todo a aquellos que querían hacer algún tipo de ritual en el templo. Y eso pasa lamentablemente hoy también, ¿no? Y gente necesitada que va y bueno, da plata porque tiene necesidad, porque quiere curarse, porque quiere tener una vida mejor, por lo que sea, y cree en este tipo de engaños. En este diálogo en Malaquías también Dios a esta sociedad corrupta le señala que el pueblo es infiel a Dios y es infiel también a sus cónyuges. Se divorciaban y se casaban con personas de otros pueblos paganos y también adoraban a dioses de otros pueblos paganos. Hoy digamos que en nuestra sociedad el divorcio no es una novedad, no vamos a compararlo de esa manera con la sociedad de Malaquías, pero sí el tema de la infidelidad y de la falta de compromiso y de lealtad, que de alguna manera es lo que este pueblo estaba mostrando cuando tenía ese tipo de prácticas. Y hoy la verdad es que no es muy común encontrar gente comprometida y leal. Es como que todo, al igual que las cosas que compramos, se compran y se desechan, pareciera que también nuestras relaciones tienen caducidad así rápida, ¿no? Entonces, según nos conviene o cómo nos sentimos. En este diálogo de Dios con el pueblo, allí en Malaquías nos dice que el pueblo se queja de la injusticia de Dios, pero Dios pone foco en el Jesús que vendrá a salvar el pueblo. Hoy la pregunta es si nuestro foco está puesto también en Jesús cuando tenemos circunstancias que tienden a hacernos quejar, ¿no? Es difícil, yo sé a veces, ¿no? Porque la circunstancia parece que todo el panorama de la circunstancia esa difícil nos cubre el panorama, pero la verdad es que si ponemos el foco en Jesús cambia la perspectiva totalmente. Después otra cosa que aparece acá en Malaquías es que Dios le pide al pueblo que vuelva a Él, que ofrende en el diezmo, y eso no lo hacía el pueblo en aquel tiempo. La pregunta para el día de hoy es ¿cuánto nosotros invertimos en el reino de Dios? ¿Cuánto invertimos en recursos, pero también en tiempo? Que también el tiempo es un recurso, ¿no? ¿Cuánto invertimos en todo, ¿no? En nuestra vida para el reino de Dios?
o nosotros somos el ombligo que miramos constantemente. También en ese diálogo, por último, el pueblo dice que servir a Dios no sirve porque triunfan los malvados. Es un cuestionamiento que plantea allí, pero Dios en cambio exalta a ese remanente fiel y les pide entonces que hagan memoria. Es una cosa que nos sostiene. Hoy estuvimos haciendo esta práctica, haciendo memoria de la entrega de Jesús, y es algo que nos mantiene enfocados para recordar el sacrificio a nuestro favor. La pregunta es si tenemos esas quejas, si tenemos enojos de algo que Dios no nos da, si tenemos algún descontento como este pueblo planteaba, entonces lo bueno sería poder hablarlo con Dios. Diálogos, esta partecita la hubiera titulado Diálogos de Dios con una sociedad corrupta, esa sociedad que genera también esta desigualdad que ocasiona la pobreza. Segundo escándalo ético que plantea Kitzberg, que es la falta de agua. Él dice que hoy se puede dar agua a todo el planeta en realidad, pero en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen agua potable. ¿No? Bueno, ya experimentamos algo que nunca pensamos que íbamos a experimentar los uruguayos. Decíamos, la guerra del agua va a ser acá porque vamos a tener el agua dulce, no sé qué. Éramos súper ricos de agua y resultó que los montevideanos no teníamos para tomar un agua potable. En el mundo, la mitad de camas de los hospitales de todo el planeta están ocupadas por personas que han tomado agua contaminada. Mueren 2 millones de niños por tomar agua contaminada. No se han invertido recursos para dar agua a los pobres, mientras los de clase media y clase alta, o los que tenemos un saneamiento y podemos abrir la canilla y tener agua potable, hasta tirar la cisterna con agua potable, desperdiciando esa agua, hay otros tantos que tienen que ir a buscar bidones de agua, muchas veces aún contaminada. No sé si los que han viajado, Ali, Luis, algunos que han experimentado esto, ¿no? El agua contaminada, o tienen alguna anécdota o experiencia que le... Experiencias complicadas. Complicadas. Bueno, Jen se tuvo una enfermedad complicada, ¿no? Estuvo internada y todo. Yo también en Bolivia una vez. Ahí va. Es salir un poquito de acá y uno tiene esa dificultad, que es una dificultad. Uno no se da cuenta y se lava los dientes, por ejemplo, y dice, bueno, los dientes no pasa nada, total, no tomo agua contaminada. Estamos dando un curso en Cochabamba, 27 personas del curso terminaron con fiebre tifoidea. Fua. 17 de cuántas? 17 de 60. Tremendo. En el hospital con fiebre tifoidea. Es un gran problema, ¿no? El dilema acá y el escándalo es que habiendo posibilidades de tener agua para todos, ¿por qué no se invierte para que todos tengamos agua? ¿No? ¿Qué hace de diferentes aquel que no tiene recursos del que sí? Delante de Dios sabemos que no hay diferencia. Pero el agua es tan importante que la Biblia lo toma como un ejemplo de vida, ¿no? Cuando es vital, es verdad que es vital. En el desierto, por ejemplo, la gente muere porque sin agua no se puede vivir. En Génesis, por ejemplo, comienza todo el relato de la creación con un desierto primero, pero se transforma en un jardín a medida que Dios va ordenando las cosas y el agua pasa a tener un protagonismo importante. Claro que a partir de Génesis 3 se complica la pelota cuando el pecado del ser humano aparece en escena. Y aparece una sequía distinta además ahí con el pecado, que es la sequía del alma, a la que Jesús hace referencia en muchas ocasiones cuando ofrece a través de él el agua de vida. Hay otros ejemplos en la Biblia del desierto, del riesgo del desierto, del agua de vida. Dios promete, para salir de esa sequía interna, agua de vida a través de Cristo, y a partir de él ofrece agua para otras personas. El agua es vida, literal y figurativamente. ¿Ah? Tercer escándalo. Una cosa que ustedes dirán, pero esto... La falta de baños para la gente. El saneamiento. Acá somos bastante ricos en eso, ¿no? Hay bastante... Igual, a lo largo de mi práctica profesional nos hemos encontrado mucha gente sin baño y con estrategias que no quiero contar acá porque son un poquito feas de contar.
Pero bueno, eso ocasiona contaminación. Hay 2.400 millones de personas que no tienen instalaciones sanitarias en el mundo. Recuerdo una vez en Nicaragua, estábamos haciendo un trabajo en un barrio muy pobre y la doctora me decía, las mujeres con infecciones, dice, en la parte ginecológica es tremendo porque al no tener baños, es un asunto ese, ¿no? Y usted dice, pero la Biblia, acá sí no me vas a traer nada que la Biblia hable de los baños. Sin embargo, vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay un montón de medidas sanitarias para preservar al pueblo. Eran como medidas de avanzada, porque en realidad estas cosas de lavarse las manos, de tener cuidado con esto y con lo otro, se descubrieron, no sé, mucho tiempo después, digamos. Después que, por ejemplo, la gran crisis de la cólera en Londres, tenía que ver con una contaminación de las aguas subterráneas que iban a parar al Támesis, de donde sacaban el agua para tomar, ¿no? Y eso fue mucho después. Sin embargo, en la Biblia ya había indicaciones de Dios. Yo saqué algunas, pero hay muchísimas y obviamente no las voy a leer todas, pero en Deuteronomio dice, Deuteronomio 23:13 dice, Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento, dice, debe permanecer limpio de todo aquello que les desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deben apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios se encuentra en el campamento algo que le desagrade, será Él quien se aparte de ustedes, ¿no? ¿Y a qué se refiere, no? Cuando iban al baño, tenían que hacer un pocito y enterrar. Eso lo hacíamos en Bolivia cuando estuvimos con Proyecto América, que no había baños tampoco. Bueno, había que ir al monte, pero había que ir con la palita, ¿no? Medidas que no salieron del invento humano, sino que eran indicaciones de Dios para proteger de contagios a su pueblo. Había en Levíticos también indicaciones de qué hacer cuando la carne pasaba más de un día, que no había refrigeración también, que había que quemarla porque las consideraba impura. Después de los enfermos de lepra había cuarentenas, había espacios, ¿no?, donde, claro, eran medidas como muy así, uno dice, pero cuánta cosa tenían que cumplir, pero realmente era como, bueno, en la pandemia supimos cuánta cosa había que cumplir para cuidarse. Imagínense ahí que no había ni hospitales ni doctores, que había que cuidarse y Dios le daba indicaciones. Los enfermos de lepra deben romperse la ropa y andar despeinados, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura, vivirán apartados, fuera de campamento, además se cubrirán la mitad del rostro y irán gritando, soy impuro, como para que nadie se acerque, ¿no? Para no contagiar. Bueno, y después habla cómo se lo tiene que poner durante tantos días, después se tiene que bañar, todo un montón de cosas antes de reincorporarse al grupo humano para no contagiar. Es muy interesante cómo esto que hoy día nosotros, digamos, le damos vuelta a la cara y vemos que hay personas que no nos importa, digo como sociedad, ¿no? Capaz que nos importa individualmente, pero como sociedad no prestamos atención de tanta gente que hay sin saneamiento. Dios lo tenía en cuenta, ¿no?, para cuidar a su pueblo. Y Dios seguramente lo tiene en cuenta para esa gente que hoy día no tiene saneamiento, también le preocupa. Pero es nuestra responsabilidad como sociedad el que podamos ocuparnos de aquellos que no pueden tener sus instalaciones básicas para poder vivir sin contaminarse. Tenemos otro escándalo más, que es la muerte de niños y mujeres embarazadas o cuando dan a luz. Yo recuerdo que era uno de los temas cuando yo estudié trabajo social y recuerdo que con el paso de los años eso en Uruguay se disminuyó muchísimo. Casi que no era un problema, ¿no? Pero a nivel mundial 300.000 madres mueren en el embarazo y en el parto por no tener asistencia médica. Son personas que están en pobreza, lejos de los centros hospitalarios, y esto es algo totalmente superable hoy día porque se podría reducir casi a cero la mortalidad materna, digamos, con los avances que hay, con la cantidad de técnicos en el mundo que hay, con la cantidad de todo. Pero está mal distribuido, ¿no? Nuestra responsabilidad para con los niños, ¿no?, recién nacidos. Me acordaba de lo que relata en Éxodos la historia de las parteras, que tienen esos nombres tan raros, Sifra y Fua, que desobedecieron la orden del rey para poder salvar a los niños varones, que había orden, ¿se acuerdan? Cuando
Después sacaron a Moisés en la canastita y todo eso, pero era porque había miedo, digamos, del faraón, de que estos israelitas crecieran y se rebelaran. Entonces, bueno, que si hay varones, los matan. Y si hay nenas, las pueden dejar. Y ellas desobedecen esto para cuidar a los niños. Yo tengo acá el texto, pero quiero ir avanzando rápidamente. Así que nuestro deber también, así como Sifra y Fua, es proteger a la infancia, ¿no? Y a esas mamás cuando hay recursos para hacerlo, ¿no? Por eso es que es un escándalo. ¿Por qué no lo hacemos pudiendo hacerlo? El escándalo número 5 es la exclusión de los jóvenes, y acá pensaba tanto en el trabajo de Juventud para Cristo, que lleva 50 y algo de años trabajando, brindando oportunidades a los jóvenes, oportunidades de integración. Pero a nivel mundial los jóvenes no tienen trabajo, les es difícil conseguir el primer empleo, las tasas de desocupación son las mayores desde la crisis del 1930. Fíjense lo que pasa en los países desarrollados, que pensamos que todos están viviendo bárbaro y todos con trabajo. Dice que el 47% de desocupación en Irlanda, en España un 42%, en Grecia el 49%, en Estados Unidos el 25%. El sistema se ocupa más de los bancos y de los poderes financieros que de los jóvenes. Así que nos animamos unos a otros los que trabajamos en Juventud para Cristo para seguir brindando oportunidades. ¿Qué dice la Biblia de los jóvenes? Y ahí si yo digo joven, ¿de quién se acuerdan? Que ninguno tenga en poco su juventud. Timoteo, claro. Timoteo, que se ve que era un joven muy talentoso, muy apasionado por lo que hacía, apasionado por Jesús, discipulado por Pablo. Qué importante también, ¿no? El joven acompañado, discipulado. Pablo lo envía como misionero y les da un montón de responsabilidades súper importantes, a diferencia de lo que esta sociedad hace con los jóvenes. Lo mandó a Éfeso para corregir algunas cosas que ahí pasaban, ¿no? Y bueno, mandó también una cartita ahí Pablo. Dice, Pablo envía un joven para confrontar primero a los líderes corruptos de Éfeso. Tremenda tarea, imagínense ustedes, a ver los más jóvenes, a ver Brian, allá Lucas, imagínense que ahí Fernando, Luis, Melba le dice, bueno, vayan a la iglesia y confronten al pastor. ¡Ah, la pelota! Qué bravo eso, ¿no? Pero bueno, los líderes estaban discutiendo cosas teológicas y se pasaban en discusiones y Pablo los envía a confrontarlos. Si los adultos nos desviamos o nos torcemos, los jóvenes saben confrontarnos. Y bueno, una forma de desviar la atención para que nos descalifiquen es descalificarlos a ellos, ¿no? Nos pasamos los grandes también. Pues si descalificamos a los jóvenes, digo, ¿qué va a saber este? ¿Qué me va a venir a decir a mí? Con la experiencia que yo tengo. Entonces ahí descalificamos y tratamos de inhabilitar eso de que puedan venir a decirnos algo a los adultos. En la primera carta de Timoteo allí, Pablo le pide a Timoteo que los detenga, le pide que ore por la paz, le pide a Timoteo enseñar a las mujeres de Éfeso también, que parece que eran muy también conversadoras de discutir y discutidoras, también que arme un equipo de ancianos, le pide que confronte a las personas mayores que tenían conductas no aprobadas por Dios, y le termina pidiendo a Timoteo que confronte a los líderes corruptos que cobraban por sus enseñanzas. Así que los jóvenes tienen mucho valor, iba a decir tenemos, pero ya no puedo decirlo, tienen mucho valor y tenemos que enfocarnos como iglesia en esta enseñanza y no en la que el mundo nos da, que los descalifica. Sexto escándalo, la discriminación contra la mujer. Las luchas de las mujeres han generado avances, es cierto. Antes la mujer ni siquiera podía votar. Por acá hay gente de 33, ¿no? Hay unos cuantos y fue por allá, en el límite, allá, mirá, entre 33, en Cerro Chato, ¿no? Entre 33, Durazno, a ver, Cerro Largo. ¿Cuáles son los 3 departamentos? El del 33 no sabe, ¿pueden creer? Bueno, ahí en el medio de 3 departamentos que está Cerro Chato, fue el primer voto de la mujer. Ahí va. Cuando vayan, cuando visiten su zona, visiten el lugar porque está señalado, creo que tiene hasta un cartel ahí, es un lugar muy importante, ¿no? El voto de la mujer. Pero
todavía no se ha alcanzado la igualdad de género. Existe el femicidio a niveles muy preocupantes, todos los días vemos noticias de eso. La violencia doméstica en América Latina es del 30 al 50% de personas víctimas de violencia. Tienen miedo de denunciar por lo general porque no hay una escucha adecuada ni un tratamiento adecuado de sus denuncias. La mujer ha salido al mercado laboral, eso está bueno, porque bueno, puede ejercer un desarrollo mayor, pero a un costo altísimo, porque gana un 30% menos que el hombre en igual tarea, tiene que hacer mucho más mérito por la diferencia que hay en relación a la mujer, y también, por lo general, sigue con sus tareas hogareñas, o sea que duplica, digamos, su tarea. Hay algunos países que han avanzado mucho en esto. En Noruega la sociedad es como socia de la mujer, le da 15 meses de licencia posparto, a los hombres 3 meses, las tareas domésticas se reparten, en fin. Pero en otros países, como Irán, la mujer no tiene derecho jurídico, todavía no puede ser propietaria, el hombre le tiene que dar permiso para ir a trabajar, hay pena de muerte por adulterio, pero no para el hombre. En Arabia Saudita la mujer no puede manejar, hay mujeres presas por haber manejado, por ejemplo. Y bueno, ¿qué les voy a decir de la Biblia y la mujer? Si ustedes saben que hay ejemplos preciosos de Jesús que se acerca a la mujer samaritana, ¿no? Desafiando no solamente la relación de género, sino la relación entre pueblos, ¿no? La relación entre todos ellos, las que estaban cuestionadas. La mujer adúltera, cómo es vista por Jesús de una manera diferente, ¿no? Igualándola a todos cuando les dice que, bueno, el que esté libre, pero ahí lo iguala, digamos. A ver, usted que la acusan y ustedes, vamos a mirarse un poquito. La igualdad de las personas. Hay un texto en Gálatas que dice que así no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos somos iguales. Y por último, el último escándalo tiene que ver con nuestra afectación al medio ambiente. El capitalismo salvaje está destruyendo esto, ¿no? El hecho del consumo impresionante, los gases, la contaminación, ha generado el calentamiento global y el deshielo, estos calores, ¿no? Yo no sé si había antes, ¿qué dicen los de antes? ¿Había antes tanto calor? Sí, dice Luis. Sí. ¿Nos parece ahora? Pues tenemos calor nomás. No había tanta información. Ah. Pero el calor había igual, perfecto. Pero, bien, pero de todos modos coincidimos, no será por esta manifestación del calor, pero que hay un calentamiento global medido ya por la ciencia y demás, desequilibrios ecológicos, que es causado por los seres humanos, lamentablemente. ¿No se acuerdan cómo cuando la pandemia el ser humano se encerró en las casitas, todo se resurgió, reverdeció, los animales aparecieron por todos lados, era una cosa maravillosa? Y los intereses no aceptan la regulación, digamos, por su ambición. Quieren regular a las grandes empresas, a esto, lo otro, y no aceptan. Hay una linda canción que les voy a dejar, que es de un villamariense. Esta canción la canté en la iglesia Villa María también, que habla de amar. Creo que él la hizo para amar la Argentina, pero mucha gente la ha tomado para amar la tierra. Entonces, se las quiero dejar por acá. Ama la cruz de plata que es como arena entre los dedos. Ama que es como un ángel con alas rotas que sigue en vuelo. Ama sin preguntar, que es como así se ama. Ámala en cada instante, que en lo distante se ven las marcas. Ámala que ha caído, se ha levantado y te ha perdonado. Ama pues es su esencia, es dar sentido a nuestros actos. Ama sin condición, un simple gesto alcanza. Ama por más que pienses que está quebrada y no te dio nada. Lleva luz y canta, y es el cielo el nido
que vuelve, sí, es santa, es un milagro en mí. Lejos pensé en dejarla, mas entendí que ya no alcanzaba con añorarla, con recordarla. Ama sin preguntar, que es como así te ama. Ámala en cada instante, que en lo distante se ven las marcas. Ámala sin engaño, después de todo, es tu propia casa. Amar la tierra es nuestra misión, ¿no? Parece que no la amáramos cuando tiramos todo, cuando no hacemos caso, cuando vamos en contra de nuestro propio bienestar. Vamos como a favor de nuestro confort rápido, ¿no? Y en contra del bienestar. Lo hacemos cuando compramos bandejitas de Tergopol para comprar algo rápido para comer y las tiramos. Lo hacemos cuando, no sé, cuando no regamos las plantas, cuando no cuidamos, ¿no? Lo natural. Todos estos 7 escándalos que mencioné, ¿se acuerdan de alguno o no? Ya se olvidaron, a ver, vamos a repasar. Yo tengo que venir a los apuntes también. Uno era el hambre, la pobreza, el primero. ¿Se acuerdan de otro? Falta de agua, excelente. La falta de baños, el saneamiento, perfecto. Ahí va, la desigualdad con las mujeres y la muerte de los niños. Sí, esa era la muerte de los niños y las madres. Falta uno. Exclusión de los jóvenes, perfecto. Y el último, el ambiente. Perfecto, muy bien. Todo eso se resume en las desigualdades que tenemos en este mundo, algo que también, como les leí hoy en Gálatas, Dios no quiere. En este momento se viven las principales distancias de la historia. El 1% de la población del mundo tiene el 43% de todo el patrimonio de la Tierra. Lo digo, paro ahí para que lo piensen, porque si no es mucho número. El 1% de la población es dueño del 43% del patrimonio de la Tierra. El 50% tiene solo el 2% de todos los patrimonios. Imagínense la distribución, qué desigual, ¿no? 650.000 personas tienen más que 3.250 millones de personas, para poner los números así. Y la causa es la codicia desenfrenada, porque ese 1% conectado, amigos de la gente poderosa, sigue haciendo alianzas y acuerdos, más allá de que perjudique a la gente más pobre, para seguir arriba, ¿no? Y para tener más, una codicia desenfrenada. Pero el ser humano nació para vivir en libertad, no para estar esclavizado. Nos dice Gálatas, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad, así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Para ser libres hay que conocer a Jesús, quien nos da el agua de vida, lo decíamos hoy, quien nos invita a la justicia, quien nos invita a la igualdad, quien nos valora más allá de nuestra edad, quien nos cuida. Lo vimos hasta en esas indicaciones al pueblo de Israel, quien da a los pobres como herencia el cielo, ¿se acuerdan de cuando el Sermón del Monte? Quien pone a los niños como ejemplo, ¿no? Quien nos regala un medio ambiente lleno de belleza y de recursos para nuestra subsistencia. Me gusta cómo termina Kiksberg, el que habla de estos 7 escándalos, dice, cuando él termina toda esta exposición, dice, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. O sea que él nos termina diciendo que ante todo este panorama oscuro, digamos, más que ponernos malos y maldecir, debemos buscar la forma de encender una luz, como cada uno, pero acá podemos decirlo como comunidad, como iglesia, como seguidores de Jesús. Y bueno, me acordaba una canción que Alejandra me pidió, que le gusta mucho y que va en esta línea, ¿no? Porque nos dice que encendamos la luz de Jesús, que podamos mostrar a los demás lo que es vivir en esa lógica del reino de Dios, no en la lógica de este mundo lleno de corrupción.
A ver si la saben, todo, creo que la conocen, es de Marcos Witt, es muy vieja. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Así que bueno, capaz que ahora para terminar podemos pedirle a 2 personas que tengan una oración por alguna de estas cosas y cómo, o sea, por alguno de estos escándalos y cómo podemos de alguna manera ponerlo delante de Dios, pedir soluciones y hacer algo nosotros como sociedad. ¿Quién se anima? ¿Alguien que le haya tocado algún escándalo en particular o que lo sienta como, esto es un problema, un problemón? Allá, Rosita. Oramos. Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos venir a tu casa, Señor. Mostrarnos, Señor, que como humanidad, Señor, tenemos muchas cosas que mejorar, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos hoy. Te pido, Señor, principalmente por la pobreza de este mundo, Señor, porque muchas veces somos injustos, queremos mucho más y no podemos compartir, Señor, o no nos permitimos compartir. Te pido, Señor, que podamos ver la fragileza del otro, Señor, que seamos más humildes con nosotros mismos, con los demás, Señor, que tengamos un corazón más gentil. Te lo pedimos, Señor, porque solamente tú puedes cambiar nuestra vida y cambiar nuestro corazón constante, Señor. Danos una mirada, Señor, que nos permita ver lo que le está pasando al otro, Señor. También te pido, Señor, por la maldad del día de hoy, Señor. Te pido por la violencia, Señor, que está pasando en este mundo, Señor. La falta de paz que muchas veces el humano no tiene, Señor. Lo que la pobreza trae, Señor, es que muchas veces se siente débil, se siente, Señor, cautivo de muchas cosas. Te pido, Señor, que nos muestres, Señor, cómo dar de tu paz, Señor, cómo ser seres de luz de parte de tu reino, Señor. Te doy las gracias, Padre, y te pido por esta iglesia, Señor, para que tú nos sigas haciendo mejores personas y sobre todo mejores siervos tuyos, Señor. Para que sepamos dar, Señor, para que sepamos también recibir, pero de lo que recibimos, Señor, lo sepamos compartir, Padre. Te doy las gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes que ore la siguiente persona, recordar ese dicho, ¿no? Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad.
Cuando digo una vela es algo tan pequeño, ¿no? O sea, pensemos en acciones pequeñas, aún en escandalizarnos. Esa es una acción importante, porque el escándalo es lo que nos mueve a hacer algo, a encender una vela, ¿no? Si no vemos la oscuridad, si lo empezamos a naturalizar, ¿no? Que está al lado nuestro, tirado en la calle, el que está, la otra vez decíamos, ¿no? Ver gente comiendo, ¿no? Que no naturalicemos que alguien come de la basura. Es un escándalo. Escandalicémonos para poder prender una vela, algo pequeño, pero la vela con otra vela, ¿no? Lo experimentamos en un culto allá en Francia, ¿cómo se llama? En TC, ¿no? Un ejercicio que acá yo no lo traje para no llenar todo de cera, pero una vela iba prendiendo la vela del que estaba al lado, y cuando quisimos acordar estaba todo iluminado por un montón de velitas, ¿no? Que seamos así, como ese mar de fueguitos que decía Galeano, ¿no? Un mar de fueguitos que cambia esa oscuridad en otra realidad. Ahora sí, quien quiera tener una oración más. Sí. Señor, venimos ante ti, Padre. Queremos poner en tus manos estas problemáticas, Señor, que vivimos como sociedad, como mundo, como planeta, como personas que vivimos en esta tierra que tú creaste para nosotros, Señor, y esta problemática que tenemos como individuos, Padre. Tratamos de no echarle la culpa a los demás, sino poder ayudarnos a vernos a nosotros mismos, Señor, qué es lo que estamos haciendo, si nos estamos escandalizando por estas problemáticas o si las estamos normalizando como algo cotidiano, como algo normal, como algo que ya no hay vuelta atrás. Padre, te pedimos que nos ayudes a cambiar eso, Padre, que podamos escandalizarnos, que podamos cambiar, que podamos poner en práctica el cuidado de tu creación, Señor. Oramos por todas estas problemáticas, pero queremos poner en tus manos, Señor, y oramos por las autoridades de todos los países y los que gobiernan muchísimo más arriba, Señor, para que les des que trabajes en sus corazones, Señor, que les des un corazón justo, de repartición de los bienes adecuadamente, Señor. Oramos por su codicia, por su avaricia, Señor, de querer siempre tener más y más, dejando de lado a muchísima gente, Señor, generando más y más pobreza, más y más hambre, más y más desperdicio en la naturaleza, Señor. Nos parece una locura los números de que muy pequeño porcentaje es dueño de gran porcentaje del planeta, Señor, y la distribución de cosas que tú creaste para nosotros, para alimentarnos bien, es una locura que tanta gente no tenga acceso a eso, Señor. Te pedimos que nos ayudes a nosotros personalmente a ser agentes de luz, a hacer testimonio, Señor, a poner en práctica y hacer cosas que ayuden para bien, Señor. Personalmente, como iglesia, incluso, Señor, en la cotidiana, ayúdanos a ser más constantes en el reciclaje, en cuidar las cosas que tiramos, las cosas que no tiramos, las cosas que podemos reciclar, Señor. Ayúdanos a cuidar de esta creación maravillosa que tú hiciste para que podamos gobernarla, para que podamos cuidarla, de la cual podemos alimentarnos, Señor. Oramos por todas estas cosas que nos parecen una locura, Señor, pero el cambio empieza por nosotros, Señor. Tenemos que poner en práctica, ponemos primero nosotros y hacer para poder ser luz y poder cambiar, Señor, al mundo. Padre, quedamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora les invito a terminar conmigo, ¿no? Es sencilla, solo una partecita de la canción. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar, no te puedes callar ante tal necesidad, tal necesidad. Enciende una luz
enciende una luz en la oscuridad. Una vez más. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una